Allah senin belanı versin. Abi hayır. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. La ira que Tufan Bey ha reprimido durante años crecerá sin control cuando se entere de una gran traición que duró 15 años. Enterarse de que su esposa mantiene una relación amorosa prohibida con Mali, un hombre al que llama su primo, en su propia casa, frente a sus ojos, pondrá el mundo de Tufan patas arriba. Mientras carga su arma, sentirá no solo la ira sino también el cansancio de los años, el efecto traumático de haber sido engañado y la gran decepción que siente como padre. En ese momento, aunque Leila intenta calmar a Tufan, este esfuerzo será en vano porque el volcán dentro de Tufan Bey ahora estará listo para entrar en erupción. El hecho de que Mali y Nur hayan continuado esta relación prohibida desempeñando el papel de primos durante años no solo conducirá a un escándalo amoroso, sino también a una devastación que destrozará a una familia. Después de que se revele esta traición, Nur no podrá mirarse al espejo ni a los ojos de Ziban. La falsa imagen de familia que Mali ha construido durante años de repente se desmoronará. Mientras Tufan Bey camina hacia Mali con su arma en la mano, sus ojos reflejarán no solo la traición sino también el dolor resultante de esa traición. Leila intervendrá y tocará el corazón de Tufan diciéndole, no hagas esto por Ziban, quédate como su padre, no como un asesino. Estas palabras harán que Tufan se detenga por un momento, pero la ola de odio que crece dentro de él no desaparecerá fácilmente. Aunque intenta tragarse su odio por el bien de Ziban, a quien ama más que a su vida, la ira dentro de ella volverá a despertar con cada encuentro. A la primera oportunidad que le presente, le lanzará sus puños, le tirará al suelo y le exigirá cuentas de sus años a bofetadas y patadas. Mientras tanto, aunque Mali sufre dolores físicos, la verdadera herida vendrá de los insultos que recibió del hombre al que consideró su padre durante años. Intentará encubrir el crimen diciendo, yo era la marioneta de Nur, pero eso no cambiará nada ante los ojos de Tufan. Cuando Leila y Nur entran en la habitación, la ira de Tufan alcanzará nuevamente su punto máximo. Especialmente al ver el rostro de Nur, el hecho de que ella todavía esté respirando en esta casa será inaceptable para Tufan. Una vez más, querrá tomar su arma y eliminar a este dúo para siempre. Pero en ese mismo momento, el señor Selman y la señora Atice intervendrán. Selman Bey será duro con su hijo para no perderlo. Aticean no puede soportarlo más y abofeteará a Nur y la castigará severamente por haberla traído al medio de esta familia a la que han estado engañando durante años. En este caos, cuando suene el disparo, todos vivirán un momento de terror. Pero el hecho de que nadie resultara herido sorprenderá a todos. Después de este incidente, Leila y Mali comprenderán que el vídeo está en manos de Kader y se darán cuenta de que fue Kader quien envió el vídeo a Tufan. Mali no se quedará callado después de este incidente, y en la primera oportunidad que tenga, encontrará a Kader y a los hombres que colaboraron con ella y exigirá cuentas. En ese momento, Leila no podrá concentrarse en nada más que pensar en cómo salvar a Ziban y cómo mantenerlo con vida. A medida que Ziban se da cuenta de la gravedad de su enfermedad, comenzará a renunciar a todo. Sintiendo el aliento de la muerte en su cuello, Ziban ahora se cansará de luchar. Leila, que acaba de perder a su madre, quedará devastada cuando se enfrente a la posibilidad de perder también a Ziban. Él decidirá brindarle apoyo moral y tratará por todos los medios de ayudarla a aferrarse a la vida. Se ignorará a sí mismo si es necesario para que Ziban siga aferrándose a la esperanza. Tufan Bey y los demás miembros de la familia aún no se enterarán de que Nur sufrió un aborto espontáneo. Cuando Nur llega a la mansión, continuará actuando como si todavía estuviera embarazada. Pero esta mentira no permanecerá oculta por mucho tiempo. Porque para mantener con vida a Ziban, Tufan Bey le sugerirá a Nur y Mali que tengan un hijo. Esta oferta, aunque suena terrible, proporcionará cierto alivio a la conciencia de Nur y Mali porque habrán creado una oportunidad para Ziban. No les será difícil aceptarlo, porque llevarán años buscando excusas para legitimar su relación. Pero las mayores dificultades de este proceso las experimentarán Tufan Bey y Ferda. Ninguno de los dos podrá borrar las huellas de esta traición de sus corazones. Ziban no los perdonará y ni siquiera tolerará su ayuda. Aunque Nur y Mali estén arrepentidos, no serán perdonados ante los ojos de Ziban. Es por eso que Leila intervendrá nuevamente y tratará por todos los medios de asegurar que Ziban viva.
Él intentará convencerla con lágrimas, diciéndole, aunque sea necesario besarles las manos, lo haré, mientras vivas. Ziban no podrá soportar las lágrimas de la mujer que ama y aceptará este plan, aunque sea difícil. Porque no querrá dejar solas a Layla y a su hermana Ipek. La supervivencia ya no será solo para él mismo, también será necesario saldar su deuda con ellos. Si Nur y Mali pueden tener un hijo, la vida de Ziban se salvará gracias a este bebé. Luego de este proceso, comparecerán ante el tribunal e irán a prisión para recibir el castigo que les corresponde por ser cómplices del delito. En este proceso trágico pero esperanzador, cada personaje se enfrentará a su pasado y sufrirá el dolor de una nueva vida que emerge del dolor. Los lazos familiares se pondrán a prueba, y aquellos que caminan por la delgada línea entre el amor y el odio eventualmente forjarán sus propios caminos. La sombra de la mayor mentira que resuena en la mansión ya no puede ocultarse. La verdad de que Nur perdió a su bebé de Tufan hace mucho tiempo saldrá de los rincones oscuros donde ha sido llevada en silencio y saldrá a la luz. Ferda será la primera en darse cuenta de este hecho. Las inconsistencias en el comportamiento de Nur y el hecho de que nunca haya experimentado los cambios fisiológicos que debe mostrar una mujer embarazada activarán la intuición de Ferda. Y finalmente, aprenderá este gran secreto gracias a un documento que caiga en sus manos o a una conversación secreta que escuche por casualidad. Ferda no revelará esta información de inmediato porque querrá moldear la confrontación de Nur con sus propias manos. Si le van a asestar un golpe, no será simplemente diciendo la verdad, sino controlando los tiempos de todo. Es por eso que permitirá que Nur continúe jugando el juego de ser la esperanza de Ziban en la mansión por un tiempo más fingiendo que todavía está embarazada. Pero detrás de esta paciencia se esconde un plan tejido con ira. Ese mismo día en que Tufan Bey le propone a Nur y Mali tener un hijo juntos para salvar a Ziban, la verdad sobre el aborto de Nur saldrá a la luz. Este será el momento en el que Ferda hará el gran estallido. Frente a todos, miró a Tufan a los ojos y dijo, «¿Te das cuenta de en quién estás poniendo tus esperanzas?», dirá. Luego explicará que Nur ya perdió a su bebé, que no está embarazada y que le mintió a todo el mundo. En ese momento, habrá un silencio gélido en el salón de la mansión. La mano del diluvio comenzará a temblar. El sueño de este niño, que era una esperanza para él, desaparecerá en un instante. Esto representaría no solo una pérdida, sino también una gran traición. Porque Nur habrá hecho algo que una madre nunca debería hacer, habrá convertido a un niño no nacido en una armadura para sus mentiras. Tufan Bey gritará de ira y, por otro lado, mirará la pared con lágrimas en los ojos. A pesar de todo este dolor y traición, todos los planes realizados se derrumbarán como si solo fueran un sueño. Pero, por otro lado, será consciente de que todavía hay esperanza para que Ziban sobreviva. Por eso actuará con la mente, incluso si no puede soportarlo. Les dirá a Nur y Mali, si todavía quieren hacer algo por Ziban, esta vez realmente necesitan tener un hijo. Esta frase caerá desde el techo de la mansión a tu corazón como hielo. Nur simplemente se quedará allí parado en ese momento. Apartará la mirada e inclinará la cabeza, pero nunca mirará a Mali. Mali quedará atrapado entre el orgullo y el resentimiento ante esta oferta. Para él, Nur ya no será un amor, sino una obligación. En este periodo en el que se da cuenta de que lo que pensó que era amor durante años era en realidad una manipulación y una utilización, no querrá volver a ser parte de los planes de la misma mujer. Pero cuando la vida de un joven que yace frente a ella está en juego, no sentirá que tiene derecho a decir no. Una vez tomada esta decisión todo cambiará de forma. Para Nur y Mali, estar juntos ahora será más un deber que el vínculo emocional que tenían en el pasado. Su relación ya no se basará en el amor, sino en la redención. Aunque saben que no son amados al mirarse a la cara, tendrán que unir sus manos para salvar una vida. Esta situación también será una gran prueba para Layla. Cada segundo que ella permanezca en silencio para que Ziban pueda vivir, le arrancará un pedazo de su corazón. Pero ella siempre ocultará sus lágrimas a Ziban. Porque Layla sabrá que tiene que ser fuerte. No importa si estoy aquí o no, mientras Ziban viva, dirá. Porque su amor no será egoísta, sino será un amor basado en la preservación. Cuando Ziban se entera de esta situación, su mundo se derrumbará una vez más. Cuando se entera de que Nur ha perdido al bebé y que Nur y Mali deben volver a estar juntos para tener un nuevo hijo, primero experimentará un gran colapso. Los últimos vestigios de confianza en tu corazón desaparecerán. Pero entonces Layla será su luz como siempre.
Si es necesario, yo también les sujetaré la mano para que puedan vivir, dirá. Y esta palabra hará que Ziban se ponga de pie. Tufan Bey será un hombre diferente después de estos acontecimientos. En lugar de decisiones que hasta entonces estaban dirigidas por la ira, ahora se volverá más seria y estratégica, guiada por su amor a su hijo. Para mantener vivo a Ziban, no por ira, venganza o dolor, si es necesario, incluso estará dispuesto a destruir el orgullo de toda su familia. A partir de este momento, la guerra de cada uno en la historia crecerá dentro de sí mismo. Esta vez, Nur realmente intentará quedarse embarazada, pero cada noche se hará la misma pregunta: ¿este niño es una expiación o una salvación? Las finanzas quedarán atrapadas entre su reutilización y la humanidad. Ziban enfrentará una gran prueba entre vivir y perdonar. Leila, por otro lado, se convertirá en la verdadera heroína de esta historia al aceptar borrarse de su memoria por el bien de su amor. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.